Buenos días, hoy vamos a hablar de la crisis mundial, la industrialización y la intervención del Estado entre 1930 y 1945. El contexto mundial. La crisis mundial se inicia en 1929 y constituye el comienzo de un periodo denominado la Gran Depresión. Como consecuencias, la crisis generó restricciones monetarias y financieras, bajas de precios y salarios, y retroceso de las actividades económicas. Los países primarios o periféricos redujeron la compra de manufacturas y maquinarias al mismo tiempo que las deudas que tenían no podían ser canceladas y eso hizo que se devaluara su moneda o entraran en bancarrota. En cambio, los países industriales o centrales debieron soportar la caída de los precios de sus productos, pero también protegieron sus mercados internos con barreras arancelarias. Por otro lado, también se puede distinguir como consecuencia de esta crisis el nacimiento de los gobiernos autoritarios, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Según Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, en 1933, la causa de la crisis del 29 se debía a la sobreespeculación y a la sobreproducción, es decir, que la oferta superaba de tal modo a la demanda que la producción debió detenerse, ya que prácticamente no había demanda en el mercado. Keynes consideraba errado pensar que los individuos poseen una libertad natural en el ejercicio de sus actividades económicas. Además, pensaba que para lograr el pleno empleo era necesaria una intervención en los mecanismos económicos y que el Estado debía tener un papel importante a través de políticas activas. Las ideas keynesianas tuvieron gran influencia en la política del nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos, Roosevelt, que propuso una nueva solución conocida como New Deal. Este trato se sustentaba en una fuerte intervención estatal, facilitando el crédito y realizando obras públicas con el fin de estimular la demanda y, por otro lado, crear nuevos puestos de trabajo a través de la colaboración con las empresas privadas. Finalizando ya la guerra, los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, vencedores, se reunieron en 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, en los Estados Unidos, en donde se llegó a un acuerdo para crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, luego Banco Mundial. El Pacto Roca-Runciman. El Pacto Roca-Runciman se firmó en 1933. Debido a la Conferencia de Ottawa en 1932, el comercio británico se privilegiaba a países de la Commonwealth. Esto implicaba que los ganaderos argentinos podían perder sus mejores clientes. Esto produjo que los sectores rurales argentinos incentivaran al gobierno de Justo a realizar acuerdos diplomáticos para no perder relaciones con Gran Bretaña. El pacto aseguraba una cuota de carne enfriada al mercado inglés. Inglaterra aseguraba una participación de los frigoríficos nacionales para la exportación de carne argentina mediante una cuota del 15% que tardó varios años en hacerse efectiva. Gran Bretaña lograba diversas medidas que favorecían sus intereses. Se garantizaban la cantidad de divisas necesarias para hacer frente a las remesas corrientes al Reino Unido, en un volumen de igual ventas de productos argentinos hacia aquel país. Se asumía el compromiso de tratar de una manera benevolente las inversiones inglesas y se aceptaba no aumentar los aranceles sobre algunos productos ingleses e incluso reducirlos. El acuerdo tenía una duración de 3 años. Al finalizar, ambos gobiernos reactivaron las negociaciones. La crisis provocó que las potencias comenzaran a competir por mercados en territorios donde no habían tenido interés. En 1927, Argentina era la nación sudamericana con mejores relaciones económicas con Alemania. La crisis del 30 afectó estas relaciones que afectaron el comercio bilateral, que terminó por derrumbarse. Al momento del advenimiento del nazismo al poder, este país poseía escasez de divisas. Para superar este problema, buscaba convenios de compensación a fin de colocar sus productos a cambio de aquellos que necesitaba, y así también poseer materias primas sin utilizar divisas. En 1934 se firmó el Convenio Comercial y de Pagos, donde ambos países se comprometían a que sus importadores tuvieran un tipo de cambio favorable. También con los Estados Unidos se firmó un tratado comercial en 1941. No se incluyó la venta de carnes y no se eliminaron aranceles e impuestos que muchos productos agropecuarios tenían de acuerdo
a la legislación de Estados Unidos. En 1929, las importaciones eran las siguientes: 31% de Europa continental, 27% de Estados Unidos, 17% de Gran Bretaña. En 1935, en cambio, 25% de Europa continental, 13% de Estados Unidos y 25% del Reino Unido. El intervencionismo del Estado. El mercado cambiario. La reforma de control de cambios consistió desde el punto de vista del desdoblamiento del mercado cambiario en uno oficial y otro libre. El oficial era fijado por el gobierno a través de la Comisión de Control de Cambios primero, y por el Banco Central a partir de 1936 debían liquidarse las divisas provenientes de las exportaciones regulares. Quienes las necesitaban podían comprarlas en la comisión o de manera libre a un precio mayor. Este era una válvula de escape del sistema. Se nutría de las exportaciones no regulares, de las inversiones extranjeras directas, de fondos flotantes externos, de fletes marítimos y de diversas transacciones privadas. Ya no se limitaban las importaciones, aunque aquellas que no figuraban en la lista de prioridades debían soportar un tipo de cambio más elevado que el oficial. Regulaciones en los mercados de bienes. A partir de 1931 comenzaron a crear diversas comisiones asesoras y juntas reguladoras con el fin de proponer soluciones y encarar medidas para proteger los intereses de los diferentes sectores productivos, para evitar la caída de la actividad interna. Entre 1930 y 1940 se crearon 21 organismos autónomos y 25 sin autonomía. Entre ellos, la Junta Nacional de Fomento Industrial y la Junta Nacional para combatir la desocupación. También otros con carácter sectorial como Junta Nacional del Algodón y Junta Nacional de la Yerba Mate. El objetivo de estos era proteger a los productores de la caída de los precios internacionales. Se limitaron a organizar el sistema de modo de no perjudicar a los grandes productores y mantener los intereses de los pequeños y medianos a seguir produciendo. La creación del Banco Central. Fue una de las principales medidas económicas de la época, en 1935, con el objetivo esencial de regular la moneda y el crédito, adaptando el circulante a las necesidades de la actividad económica. Las funciones principales del banco serían: detentar el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en el territorio nacional, mantener una reserva suficiente para asegurar el valor del peso, ya sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente a un 25% como mínimo de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista. Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios a través de operaciones de redescuento en el sistema bancario y otro tipo de actividades. El Banco Central quedó constituido como una entidad de capital mixto y comenzó su actividad en junio de 1935. A partir de 1933, debido al crecimiento de la inversión pública, como el programa de construcción de caminos que incrementó el nivel de empleo y estimuló la demanda de automotores y camiones, y a la creación de los organismos reguladores, se produjo un aumento del gasto público. Este aumento provocó un déficit fiscal y por eso se apuntó a captar mayores recursos de las actividades internas. El Grupo Pinedo-Prebisch fue un equipo técnico profesional que diseñó la política económica del país en los años 30. Estaba formado por una generación nueva de miembros de la clase media en ascenso, hijos y nietos de inmigrantes exitosos. En diciembre de 1940, Pinedo puso a consideración en el Parlamento un plan de reactivación económica, el cual explicitaba la necesidad de proteger y desarrollar la industria nacional y sostenía la idea de un incremento de la demanda interna como base para reactivar el aparato productivo. Para ello, planteaba una reforma financiera que permitiera implementar un régimen crediticio especial para el sector industrial y la construcción de viviendas populares. Se ponía un control selectivo de las importaciones que debía ayudar a fortalecer el sector industrial. El plan ponía énfasis en la reorientación del comercio exterior, en donde el Brasil y los Estados Unidos estaban llamados a tener un papel destacado. El plan económico fue aprobado en el Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados por la oposición de radicales y le costó su puesto. El grupo se desintegró.
Comenzaron formas de intervencionismo social para articular los diferentes intereses sociales cuya conflictividad podía afectar dicha estructura. A partir de 1935 hubo un incremento en la actividad huelguística, por lo que la Dirección Nacional del Trabajo pasó a ser un mediador importante en la resolución de los conflictos laborales. También esa dirección propició la organización de entidades patronales representativas y estimuló el incremento de la agremiación empresaria como condición para concertar convenios colectivos con los sectores laborales. En consecuencia, la intervención del Estado llevó a la multiplicación de patronales que pasaron a asociarse a la Unión Industrial Argentina. El gobierno de Castillo resolvió la creación de la Comisión Asesora de Salarios, que debía establecer las condiciones existentes en cada sector productivo para adecuar los salarios a las fluctuaciones del costo de vida. El movimiento obrero fue seriamente afectado por el golpe de Estado de 1943. La CGT número 2 fue disuelta por la fuerza y muchos de sus líderes fueron perseguidos y encarcelados. El censo de 1947 reveló que la población se había duplicado con respecto al censo anterior en 1914. Luego de 1930, la población rural del país desaceleró su crecimiento hasta el punto de iniciar una etapa de tasas negativas. En cambio, en 1945, del total de la población urbana del país, el 47,8% estaba localizado en el área metropolitana de Buenos Aires. Entre 1935 y 1945 hubo una migración neta de argentinos. Sin embargo, hubo migraciones internas desde las áreas rurales y las pequeñas ciudades del interior hacia las grandes ciudades del litoral. La creciente desocupación determinó que los gobiernos de Uriburu, Justo y Ortiz promulgaran decretos para restringir la entrada de extranjeros al país. Con la dictadura uriburista se produjo un crecimiento en los despidos y reducción de salarios que afectaron fuertemente a los trabajadores. La reducción de los sueldos estatales afectó a empleados y jubilados. La presión impositiva castigó a pequeños comerciantes e industriales y a pequeños propietarios. Tuvieron lugar atrasos en el pago de sueldos docentes y de las pensiones de los jubilados. También la caída de los precios afectó a los productores. Entidades privadas y sectores políticos efectuaron repartos de víveres, instalaron ollas populares y proyectaron obras para que los desocupados ganaran un sustento. Sin embargo, las acciones desplegadas solo constituyeron paliativos y la solución definitiva provino de la lenta recuperación económica iniciada a mediados de la década. Esta reactivación económica se apoyaba en la industrialización sustitutiva de las importaciones. Al mismo tiempo, se fundó la Confederación General del Trabajo, conocida como CGT, que unificó temporariamente al movimiento obrero. Su conducción quedó en manos de los sindicalistas y de los socialistas. A partir de 1933, la industria significó uno de los sectores impulsores del crecimiento económico del país y se implantó la transformación de la estructura de producción que aceleró el proceso de sustitución de importaciones. Los rubros más dinámicos fueron los tradicionales, textiles de alimentos, metalurgia liviana, etc. Estas fueron las actividades de sustitución fácil de importaciones. El sector automotores también significó un factor de crecimiento, aunque era un taller de ensamblado de partes importadas. Estimulaba el desarrollo de la producción del caucho para neumáticos, de la industria de la construcción relacionada con las carreteras, entre otras. Otro sector de crecimiento fue el de maquinarias y artefactos eléctricos, la producción de electrodomésticos y de materiales eléctricos como cables y lámparas. En general, las ramas de mayor crecimiento eran aquellas que producían bienes de consumo finales con mayor intensidad de la utilización de la mano de obra. Las maquinarias y los insumos intermedios utilizados eran importados. De esta forma se comenzó a perfilarse que el crecimiento de la producción impulsaba un incremento de las importaciones. Irigoyen estaba al mando de la presidencia. Sin embargo, pese a la desorganización y al público conocimiento de las actividades de los conjurados, el golpe militar logró derribarlo el 6 de septiembre de 1930, encabezado por José Uriburu, militar con tendencias nacionalistas que proponía una reforma sustancial del régimen constitucional, la eliminación del sufragio popular y su reemplazo por una suerte de corporativismo.
La crisis de los proyectos corporativos de Uriburu hizo que en 1931 las elecciones, basadas en el fraude, consagren a Agustín Justo como nuevo presidente. Justo debió afrontar el problema de mantenerse en el poder y para ello recurrió a medidas autoritarias y represivas, pero manteniendo las instituciones democráticas. Se valió de 3 instrumentos: el fraude, las intervenciones federales y la violencia política. Sin embargo, tuvo que buscar otros fundamentos para legitimizar su poder, como lo fue la Iglesia y el ejército. El gobierno de facto llevó una política de represión de todos los sectores considerados opositores peligrosos. Censuró la prensa. Las víctimas de la persecución fueron funcionarios de origen radical irigoyenista, comunistas y anarquistas. Los sectores moderados del movimiento obrero, la CGT y el Partido Socialista no fueron perseguidos. Roberto Ortiz fue elegido presidente a fines de 1937, a través del fraude electoral. Era un candidato de la concordancia, pero se comprometió a abandonar las prácticas electorales fraudulentas, a permitir que la oposición radical tuviera la posibilidad de acceder al gobierno y a democratizar la vida política. El mandato efectivo de Ortiz duró 2 años y medio a causa de una enfermedad. Delegó sus funciones en el vicepresidente Castillo, quien estaba dispuesto a mantener las costumbres políticas que Ortiz pretendió sanear. Sin embargo, la situación en Argentina era muy inestable, lo que llevaba a que las Fuerzas Armadas se proyectaran nuevamente al primer plano de la escena política nacional, creyendo poder resolver los problemas. El 4 de junio de 1943, un golpe militar depuso al presidente Castillo, y se comprometió a eliminar la corrupción moral y política, a unir al pueblo y a restituirle sus derechos y garantías. El general Arturo Rawson ocupó la presidencia provisional, pero al integrar su gabinete con ciertas personalidades del anterior régimen, se enfrentó al oficialismo y debió renunciar a los 2 días. En su reemplazo asumió el general Ramírez. Este hecho reveló la existencia de una logia militar, el Grupo de Oficiales Unidos, integrado por jóvenes oficiales superiores con ideas mayoritariamente nacionalistas y neutralistas. La primera etapa del gobierno militar estuvo influida por una orientación nacionalista, industrialista y autoritaria, con signos derechistas. A fines de 1943, el coronel Juan Domingo Perón logró ser designado al frente del Departamento de Trabajo. Su acción política se desplegó a través de la justicia social, el control de la clase obrera y la despolitización de las organizaciones sindicales. Los militares de la corriente nacionalista que influían sobre el presidente Ramírez comenzaron a desconfiar de la política laboral de Perón. A principios de 1944, Ramírez se vio obligado a renunciar debido a que había perdido sus apoyos militares y delegó el gobierno al general Farrell. Farrell designó como ministro de Guerra a Perón, conservando su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Meses más tarde, Perón es designado vicepresidente sin renunciar a sus cargos anteriores. Él se proyectaba políticamente en la búsqueda de un apoyo popular, adoptando medidas a favor de los trabajadores. El general Rawson intentó sublevar a tropas militares en Córdoba para derrocar a Farrell, y el 9 de octubre Perón renuncia y es detenido en Martín García. Los dirigentes sindicales de la CGT interpretaron que con el desplazamiento de Perón corrían peligro las conquistas sociales obtenidas gracias a él. Por este motivo realizaron una huelga general en apoyo a su liberación y el 17 de octubre se reunieron en Plaza de Mayo logrando el retorno al poder de su líder. Este trabajo fue realizado por Sofía Frankel, Mora Varela, Sofía Messina, Agustina Trachtenberg y Camila Fiorito.